¿Se ve ahí, amigos? Sí, sí se ve. Sí, Sí, ya, correcto. Eh, Voy en esta oportunidad a leer la carta bimensual de entrenamiento esotérico al estudiante del periodo de mayo y junio del 2010. La he elegido porque contiene un asunto súper importante y que siempre debiéramos tener en cuenta. El fundamento bibliográfico para esta conferencia es, bueno, la carta misma, el diccionario Rosacruz, el cristianismo Rosacruz, especialmente en su instrucción 11. También hay algo de la carta al estudiante número 16 de marzo de 1912, también de monografías.com y naturalmente también hay redacción de inferencias personales. La carta es la siguiente. Dice: queridos amigos, aunque pongamos todo nuestro empeño en hacer cambios y en vivir la vida y adoptar una sincera actitud consciente de lo espiritual, parece que hiciéramos muy poco progreso en la senda y a veces incluso podemos llegar a desanimarnos y llegar a un callejón sin salida. Desde el momento en que adoptamos la senda Rosacruz para el desarrollo del alma, en esencia les estamos diciendo a los hermanos mayores que queremos apoyarles en la gran obra de educar y liberar a la humanidad del materialismo para que seamos co-creadores en los mundos invisibles. Ellos, de su parte, nos suministran un método de desarrollo espiritual probado, verdadero y seguro. Si seguimos dicho método diligentemente, entrenaremos nuestros vehículos invisibles, elevaremos nuestras vibraciones y expandiremos nuestra conciencia a un nivel tal que abrirá la puerta dorada de los misterios. También nos llevará a redescubrir la verdadera razón por la cual venimos a la existencia material. Debido a que no escuchamos su sabio mensaje y fallamos en la aplicación de sus principios de todo corazón, nos perdemos muchas de las pistas que nos ponen en la senda y retardamos nuestro progreso, añadiendo mucha frustración porque queremos hacer las cosas a nuestra manera. Bueno, a nuestra manera. Los hermanos mayores respetan nuestras decisiones, pues nunca imponen, solo proponen. Ellos son nuestros amigos, anhelan vernos avanzar, pero nunca harán algo que interfiera nuestra libertad individual, pues sería diametralmente opuesto a sus enseñanzas, que son las más avanzadas del mundo. Aquí, espérense un poquito. Que son las más avanzadas del mundo. Con paciencia, ellos apoyarán la buena voluntad que tengamos para ofrecer y se retirarán si no respondemos. Muchos de nosotros no somos capaces de comprender que al recibir la enseñanza espiritual de la Orden Rosacruz, tenemos la obligación de devolverla al mundo, viviendo y compartiendo con los demás de la manera que mejor podamos. Fallar en esto bloquea el flujo de energía espiritual. Es mejor dar que recibir. Si solamente servimos de manera limitada, agrandando egoístamente nuestra estatura intelectual, haremos muy poco para construir nuestro dorado vestido de bodas por el amor, la compasión y el servicio a los demás. Recordemos lo que San Pablo dice en 1 Corintios 8:1, que el conocimiento infla, pero el amor edifica, y que el servicio es la medida de la verdadera grandeza. Ha llegado el momento para que nosotros empecemos la conquista de los mundos invisibles.
No basta con pensar intelectualmente en ellos ocasionalmente, pues esto no funcionará. Debemos elevarnos al siguiente nivel y hacer de él un factor vivo en nuestra vida diaria. Los mundos invisibles deben volverse parte importante de nuestra conciencia, especialmente la región etérica, el mundo del deseo y el mundo del pensamiento, pues los usamos a diario con nuestros pensamientos, sentimientos y actividades físicas. Aprendamos sus descripciones en los libros. Con nuestra imaginación y facultades creativas, visualicemos cómo son. Les tendremos en cuenta en nuestras vidas diarias y reconoceremos cómo interactúan con el mundo físico a nuestro alrededor. Debemos, debemos disciplinarnos para caminar conscientemente en ese mar de energías invisibles a cada momento de tal modo que nuestra vida interior sea más real. Entonces, viviendo la vida, practicando nuestros 7 ejercicios espirituales y sirviendo a los demás con amor e inegoísmo, construiremos un carácter impecable y elevaremos nuestra vibración espiritual. Entonces estaremos frente a una nueva oportunidad de conectarnos con el plano etérico y ser auxiliares invisibles y hallar la puerta del templo etérico. Esa es la carta, y si extraemos de ellas sus ideas fuerzas para comenzar un análisis, tenemos que decir que pareciera que hay poco progreso en la senda espiritual a pesar del empeño que se hace, y esto puede producir, y de hecho produce, un desánimo. Los hermanos mayores nos suministran un método de desarrollo espiritual probado, verdadero, seguro, para que seamos co-creadores en los mundos invisibles en aras del servicio. Otra idea fuerza de esta carta es que tenemos tendencia a hacer las cosas a nuestra manera y no entregamos diligentemente el método de instrucción señalado en la instrucción. No siempre estamos llanos a cumplir la promesa de devolver al mundo lo entregado y hacerlo mejor, porque a veces la egolatría y las ínfulas de intelectualidad nos abruman. La carta menciona que ya es momento de empezar la conquista de esos mundos invisibles, que no basta hablar de ellos, hay que también acercarse e intentar sentirlo. Eh, Ellos deben volverse parte importante de nuestra conciencia, especialmente la región etérica, el mundo del deseo y el mundo del pensamiento. Aconseja esta carta que aprendamos de los libros fidedignos las descripciones de estos mundos superiores, visualizándolos con imaginación y deduciendo cómo podrían interactuar en nuestro mundo físico. También, como segunda idea y muy relevante, menciona practicar los 7 ejercicios espirituales y, en tercer lugar, servir a los demás. Leída esta carta y extraídas las ideas fuerzas, habría que preguntarse, y es bueno que lo hagamos y lo recordemos, ¿cuáles son los 7 ejercicios espirituales? ¿Ya? Que menciona esta carta. Ya, acomodé algo que me estaba molestando, ya. Como primer ejercicio, tenemos la observación. Una explicación antes. El orden eh, que se coloca acá es como algo personal. No quiero decir que este sea el orden que mencionan algunos escritos, pero es relativo. Por eso después lo vamos a conversar. Primero tenemos la observación.
que es una técnica que consiste en percibir íntegramente un fenómeno, hecho o situación, tomando información y registro para posteriormente analizarla. La observación es un elemento fundamental, no solo, no solo para el devenir objetivo del mundo, sino en sí es un eje del desarrollo anímico y espiritual del hombre. De aquí que se derivan dos tipos de observación, una objetiva y una subjetiva. La verdadera observación objetiva consiste en el empleo íntegro de los sentidos y no solo se limita al uso de los ojos como medio de obtener percepciones de los fenómenos del mundo, sino involucra los otros sentidos. No es lo mismo ver que mirar. El ver tiene relación con el registro de datos visuales, mientras que el mirar se relaciona con el darse cuenta de qué información obtenemos. Cuando vemos, lo que hacemos es obtener datos de lo visible, y cuando miramos, construimos interpretaciones de lo que vemos en base a nuestra historia, creencias y nivel de evolución. Con el ver se nace, el mirar hay que aprenderlo. Lo mismo sucede con el oír y el escuchar. Oír es la percepción innata de los sonidos del mundo. Oímos independiente de nuestra voluntad. Por ejemplo, oímos el ruido de un automóvil que pasa. Escuchar, en cambio, es una acción intencionada. Podemos oír sin querer, pero el acto de escuchar lo buscamos, lo direccionamos. Es una decisión personal. Por ejemplo, escuchamos música y eso significa concentrarnos en las melodías, en algún instrumento específico, etc. ¿Y qué hay respecto del oler y el olfatear? A diferencia de los sentidos de la vista y el oído, la diferencia semántica es más fronteriza, pero igual hay grado de diferencia. El oler involuntario se limita solo a la recepción irrelevante y quizás sin disfrute o rechazo alguno del objeto o sustancia. Es un acto más bien pasivo, contingente. El olfatear, en cambio, es un acto o actitud más bien no tan físico y es eminentemente voluntario e intencional. Se olfatea el ambiente para tomar una decisión. Es decir, se averigua, se indaga, se percibe. Como tal, es de descubrimiento, intuitivo y consciente a la vez, intelectual. El detective, por ejemplo. ¿Ya? Olfatear profundamente el aroma. ¿Ya? El gusto, por su parte, nos permite identificar los sabores de los alimentos y bebidas que consumimos, los 4 sabores básicos: dulce, salado, ácido y amargo. Cada uno de ellos es detectado por un tipo especial de papilas gustativas. El verdadero gusto debiera ser también un acto plenamente consciente. Implica concentración, calma, disfrute y agradecimiento. Nunca rapidez. Y de todos nuestros sentidos, es el tacto el que recorre todo nuestro cuerpo. Podríamos, por un momento, retraernos de todos nuestros sentidos. Podríamos cerrar los ojos para no mirar, taparnos nuestros oídos para no escuchar, bloquear nuestras fosas nasales para no olfatear, permanecer neutros para no degustar, pero del tacto no podemos desconectarnos. Aún desnudos y sin los 4 sentidos mencionados, sentiríamos nuestros pies apoyados en la hierba fresca, el viento acariciando nuestra piel y también la tibia sensación de un sol otoñal. Por lo tanto, estimados, la valía de la observación objetiva es de primer orden. Es nuestro deber como aspirante a la vida superior
llevar a cabo periódicamente una observación meticulosa de las cosas que nos rodean. No de otra forma lograremos disponer de una memoria consciente y exacta para imaginar con acierto aquellos elementos espirituales que anhelamos. En todos los órdenes de la naturaleza, la precisión es de suma importancia, porque es cierto que vivimos, que pasamos por la vida sin utilizar en plenitud nuestros 5 sentidos objetivos. De aquí que mirar, oír, olfatear, gustar y sentir lo corpóreo o intangible con nitidez tenga en sí trascendencia enorme, no solo a fin de vivir la vida, como lo dice nuestra filosofía, sino y sobre todo espiritualmente, de cara al segundo cielo, porque es allí donde corregiremos líneas, elementos o presuntas disfunciones encontradas en nuestro cuerpo anterior, con la posibilidad cierta de corregirlo con ahínco y exactitud para la próxima reencarnación. Pero también hay una observación subjetiva, y voy solamente a dar unos pequeños datos porque ya don Guillermo se refirió en extenso en su última conferencia. Esta observación subjetiva dice relación con nuestra propia mirada interior, por un lado, y por la imagen que proyectamos hacia los otros. Y en este imprescindible análisis de nosotros mismos, los 5 sentidos objetivos, como se han expuesto anteriormente, con todo el potencial que tienen, no nos sirven, porque no es el exterior lo que debe cambiar, sino nosotros mismos. La observación subjetiva es un trabajo arduo, tanto psicológico como espiritual, y nos lleva a deslindar las dos personas que somos, lo que suponemos ser y lo que realmente somos. Somos seres dormidos en una humanidad dormida, y por esto la observación de sí mismo, o el recuerdo de sí, según los gnósticos, es la vía para escapar de la siempre misma monotonía, de los siempre mismos sufrimientos, de las emociones dañinas para nosotros y para los demás. Sí, desgraciadamente, amigos, hay una falta deplorable de observación en la humanidad, y mientras esto suceda estaremos con decepciones y frustraciones. Debemos hacer un exhaustivo análisis de lo que pensamos, sentimos, de nuestras costumbres, e identificar el tipo de persona que somos y proyectar aquella que aspiramos, y hacerlo sin crítica ni remordimiento. Esto es muy importante, porque entonces entramos a un problema psicológico. Nuestra fraternidad Rosacruz en este aspecto nos ofrece dos grandes herramientas. Primero, la retrospección, y segundo, el análisis psicológico derivado de la carta natal, donde se puede identificar la naturaleza de la individualidad, las tendencias de la personalidad y la mentalidad. Permiso, voy a tomar un poco de agua. Bueno, ese era el ejercicio número 1, que personalmente, considero como el básico. Después, naturalmente, tenemos el de la retrospección, muy presente siempre en todas nuestras instrucciones, y lo sabemos, ¿no? Es el examen de los sucesos del día en orden invertido. Es una práctica de gran valor, pues tiene como objetivo un trabajo de armonización consciente y el desarrollo del poder de la devoción. Y resulta de ello mm, varias, varias conquistas. Entre ellas voy a mencionar solamente una, que es la expulsión de los sucesos indeseables de nuestra memoria subconsciente, quedando borrados los pecados, digamos, y comenzando en consecuencia a brillar nuestras auras, que atraerán la atención del maestro de acuerdo al crecimiento anímico que se vaya obteniendo. Sabemos que nos acostamos, laxamos el cuerpo físico, que examinamos los sucesos del día en orden inverso, comenzando por los acontecimientos de la noche y siguiendo con los de la tarde, del mediodía y de la mañana, tratando de reproducir en la mente cada escena y cuánto tuvo lugar con la mayor fidelidad. Juzgar si nuestras acciones y palabras
comunicaron el significado que se deseaba, o si dieron una falsa impresión, exagerando o disminuyendo el verdadero alcance de los hechos. Y finalmente, para examinar nuestra actitud moral en relación con cada escena o suceso, criticándonos, si así lo merecemos, y alabándonos, para lograr el equilibrio, ¿verdad? Si lo hecho fuera digno de elogio, sintiendo todo tan vivamente como sea posible, con verdadera contrición o alegría. Y cuando digo sintiendo todo tan vivamente, vaya cómo nos ayuda entonces la observación, que es el primer ejercicio. 3. Concentración. Ejercicio que consiste en la facultad de mantener dirigidos los propios pensamientos hacia un punto determinado sin permitir que se desvíen, eliminando de la mente todos los demás asuntos. Produce poder mental y tiene varios propósitos. Ahí están: calmar el cuerpo denso, ¿ya? Ponernos en determinadas condiciones, ¿ya? Que la mente adquiera fijeza para mantener un pensamiento, forma, tema o asunto para la práctica ulterior de la meditación. Y su método es, al despertar por la mañana, estando el cuerpo en posición confortable y en estado de laxitud, abstraerse en un objeto imaginado o cualquier idea elevada que nos saque de las experiencias ordinarias, si es posible más allá del tiempo y del espacio. Cuando pueda mantenerse el tema firmemente por 5 minutos, abandonarlo repentinamente y dejar la mente en blanco. A su debido tiempo, las visiones y escenas del mundo del deseo llenarán el espacio vacante, pudiéndose progresivamente ordenarse en qué cosas específicas se desea se presenten para examinarlas e investigarlas. El número 4. Ejercicio. El discernimiento. Es la facultad del entendimiento que nos permite distinguir entre lo esencial y lo sin importancia, separando lo real de lo ilusorio, lo duradero de lo efímero, lo verdadero de lo falso, la virtud del defecto. El discernimiento general y el alma intelectual dan al hombre el primer impulso hacia la vida superior, e implícitamente significa caridad. Por tanto, si al apreciar el discernimiento apreciamos una falta, hagámoslo sin el menor sentimiento personal hacia el afectado, e indicando, si es posible, el medio de poderla corregir, buscando en todos los casos lo bueno que suele permanecer oculto, aunque sea de escasa o mínima relevancia. Salvar a alguien de algún aspecto desagradable que presente es señal de caridad envidiable y se gana poder anímico. Este cuarto ejercicio implica mucha decisión y espíritu de justicia. 5. Meditación. Es una inmemorial disciplina obligada en todas las religiones y escuelas esotéricas. Se fundamenta este proceder en el entendido que cualquier interrogación trascendente puede ser solo contestada desde lo interno, ya que toda solución yace en las profundidades de ese universo que es el hombre. Debe ser practicada asiduamente por quienes se esfuerzan en realizar un desarrollo espiritual positivo. La práctica de la meditación durante un cierto tiempo produce resultados como conocer por medio de la mente todo lo referente a un pensamiento, forma creado por la imaginación, asunto o tema. Perfeccionar el carácter reflexionando sobre ciertas cualidades. Preparar al ser para la contemplación y la adoración, cuya finalidad es la más alta aventura del espíritu. Ambas son la unión con la divinidad. El método de meditación, aunque varía de escuela en escuela, ¿no?, pero más o menos en general es lo siguiente. En posición cómoda o sentado sin tensión, crear por medio de la concentración un pensamiento, forma, y al mantener enfocada la mente reflexionando sobre el mismo, se aprenderá todo lo referente al objeto así creado. Puede también meditarse sobre algún tema animado o inanimado, pasado, presente o futuro, con preferencia elevado. Construir o mejorar el carácter
a través de la internalización de alguna cualidad o virtud específica de la que se carezca, tomando ciertas palabras como tema clave, por ejemplo, la perseverancia, la pureza, la generosidad, etc. 6. Devoción. La facultad de la emoción que nos permite aspirar a elevados ideales. El cultivo de la devoción es esencial, pues subyuga los instintos inferiores y desarrolla el alma emocional. El intelecto es necesario en una primera instancia, pero por sí solo es insuficiente e incluso peligroso porque solo se queda con lo mental, lo que puede resultar en una extraordinaria frialdad e indiferencia ante las tribulaciones del mundo y de los seres, ocasionando la muerte del corazón. Es la devoción la que produce en el camino del aspirante el equilibrio. Mente, corazón constituyen los dos polos del sendero del estudiante de la sabiduría occidental. Llegado el momento oportuno, el aspirante que recorre el sendero del desarrollo espiritual no está tan preocupado con el verdadero por qué, para qué, por qué nací, etcétera, de un hecho o declaración, percepción mental, que le explique la razón física de un hecho objetivo o una manifestación trascendental, sino más bien está impulsado por la fuerza sublime de la mística emoción del corazón, devoción, en la apreciación y la belleza real que acompañan a su manifestación. Y entramos a lo último, contemplación y adoración. Contemplación, estado mental en que se mantiene un objeto o tema ante la visión y se deja que el alma de aquel nos hable figuradamente, enseñándonos todo lo referente a su aspecto vital, así como la meditación nos enseña lo referente a la forma. A través de la contemplación, no es necesario imaginar o pensar para conseguir la información que se desee, como ocurría en la meditación, pues en la contemplación únicamente debe mantenerse el objeto ante la visión y dejar que el alma de aquel nos hable acerca de sí mismo. Normalmente se reposará sobre el lecho, no de forma abandonada o negativa, sino estando muy alerta, en espera de la información que con toda seguridad acudirá si hemos alcanzado el grado de desenvolvimiento requerido. Entonces la forma del objeto parecerá que se desvanece, viendo exclusivamente la vida activamente, enseñándonos todo lo referente al aspecto vital, de igual forma a como la meditación nos enseñaba todo aquello que se refería a la forma. Por ello, bajo la contemplación, por ejemplo, de un árbol, imaginemos que estamos contemplando un árbol, se perderá por completo la forma del mismo y solo será teñida en la vida que en este caso consistirá en un espíritu grupo. Pero para añadido nuestro, podremos descubrir con asombro que el espíritu grupo comprenderá además a los diversos insectos que de él se alimentan, así como como el parásito y su presa son emanaciones del mismo espíritu grupo, dado que entre más nos elevemos en los reinos de lo invisible, menos formas separadas y distintas encontraremos, al tiempo que aprehenderemos que la vida una predomina por completo, imprimiendo en el ánimo del investigador el hecho real de que no hay sino la vida universal de Dios, en quien en realidad todos vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Por medio de la contemplación encontraremos que los minerales, los vegetales y el hombre, todos, sin excepción alguna, no somos sino manifestaciones de Dios, hecho este que suministrará y pondrá las bases ciertas para una fraternidad que lo incluirá todo, absolutamente todo en el contexto de la creación. En consecuencia, el ocultista, el místico avanzado, el clarividente voluntario sabe a través de la contemplación
que a pesar de cualquier distinción aparente, fundada en virtualidades de clases, razas o similares, etc., la vida universal y única es la que fluye sin cesar en todas y cada una de las formas existentes. Y en cuanto a la adoración, bueno, maravilloso. Estado elevado de conciencia por medio de la cual uno puede unirse espiritualmente con la divinidad o fuente de todas las cosas, alcanzando al hombre temporariamente con ello la mayor altura posible de realización, hasta que llegue el tiempo en el que esa unión sea permanente al final del gran día de manifestación. Finalizo esta un tanto extensa conferencia, pero que no había forma de dividirla mucho, con un esquema de estos 7 ejercicios que menciona la carta leída hoy día y que conforman una especie de pirámides. Comenzamos con la observación, que es la base de todo, con la observación objetiva y subjetiva. Continuaríamos con nuestro ejercicio de retrospección diario. Pasamos a la concentración. Esto nos capacitaría para el discernimiento, todo reforzado por una meditación y una devoción. Estos son entregados directamente por la Fraternidad Rosacruz a toda la membresía en diferentes grados, de acuerdo a si es estudiante, probacionista, discípulo. En cuanto a la contemplación y adoración, son entregados por un instructor espiritual cuando el discípulo esté listo. ¿Por qué? Porque ambos son estados elevados del ser. En cuanto al tiempo requerido para obtener resultado por medio de los diversos ejercicios de que hemos hablado, dependerá de cada uno, en función de su aplicación, de su estado de desarrollo y del destino pendiente. El destino siempre está presente. Estimados amigos y hermanos, con esto termina el análisis de esta carta. En lo personal me sirvió para reflexionar, recordar estos 7 ejercicios y retroalimentar. Espero que para vosotros haya sido igual. Gracias. Dejo de compartir pantalla.